9 de la mañana con 21 minutos. Bueno, es con muchísimo gusto que vamos a arrancar esta segunda entrevista con una persona que por ahora ustedes no lo van a tener tanto. Gustavo González se llama. ¿Quién es Gustavo González? Bueno, es el director de la DGI, director de la impositiva. González, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el té. Bueno, gracias por el té. Bueno, ¿por qué decidió agarrar la titularidad de la DGI? Es un desafío precioso. Yo trabajé en DGI por 14 años y aprendí mucho. Después estuve viviendo en el exterior y estuve haciendo asistencias técnicas, sobre todo a través del Fondo Monetario, pero también del Banco Mundial, siempre trabajando con administraciones tributarias de distintos países. Y bueno, es una oportunidad de habilitar a toda la organización a un proceso de cambio que está ocurriendo en las administraciones tributarias en los últimos 20, 30 años y que la DGI está pronta para eso, y yo me consideraba pronto también para encarar ese desafío. Entonces fue una coincidencia muy... ¿Y qué impronta le quiere dar? Por el lado de la organización, trabajar distinto en lo que es liderazgo, en las formas de liderazgo, ¿no? En involucrar más a los funcionarios, que ellos contribuyan más en la gestión, en la organización del trabajo, y por el lado de la interacción con los contribuyentes, trabajar más en todas las causas de lo que producen incumplimientos tributarios, ¿no? Que es nuestro foco, es nuestro negocio, en realidad, ¿no? Tratar de que las personas, los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, ¿no? Y las causas son múltiples. Pues hay desde olvido, no saber cómo cumplir, no entender las normas, no entender los procedimientos, hasta sí acciones deliberadas. De evasión. De evasión, pero en realidad en general eso es una minoría. La mayoría incumple, la mayoría que incumple lo hace por otros motivos que son más... como estos que he mencionado recién. Entonces ¿Eso lo tienen estudiado, lo tienen evaluado? Sí. ¿En base a qué? Y en base a la caracterización del comportamiento de las personas, en base a cómo interactúan con nuestros servicios, y también tanto en lo que vemos cuando se generan transacciones en DGI como cuando nos comunicamos con los contribuyentes, ¿no? ¿Y eso se combate con información? Con información, con comunicación, con información oportuna también, obviamente. Y también conseguir el comportamiento y aprender de lo que hacemos, ¿no? O sea, esto es un proceso que es de mejora continua, ¿no? Hay que estar permanentemente evaluando lo que hacemos, si funciona, si no funciona, escuchar a los contribuyentes. ¿Qué cambios tiene previsto instrumentar en lo que son, por ejemplo, las declaraciones de los contribuyentes? Bueno, hay como de dos tipos. Nosotros, las declaraciones más amigables son las que ven la mayoría de las personas, que son las de IRPF, IAS y ahora las de IVA, servicios personales, que son todas precargadas, digamos. Que están precargadas y además están todas en entorno web. ¿Ah? El resto de nuestras declaraciones requieren descargarse una aplicación, completar la declaración, generar un archivo, subirla a servicios en línea. Es un procedimiento todo digital, pero de una tecnología como más antigua, si se quiere. Entonces, la idea es migrar todo a un entorno web y con contenido precargado, o sea, con que esté ahí todo lo que nosotros sabemos de los contribuyentes y que los ayude a que ese proceso sea lo más rápido y lo menos costoso posible. Porque, bueno, completar la declaración, cualquier declaración, tiene un costo. O sea, más allá del costo del impuesto, tiene un costo asociado al trabajo de cómputo, de entender, etc. El tiempo. El tiempo vale. El tiempo vale. Y de hecho, las administraciones tributarias suelen medir el costo de cumplimiento y monetizar el tiempo de los contribuyentes. Es un asunto que nos importa. No solo a la DGI, a las administraciones tributarias en general, ¿no? En cuanto, a propósito de tiempo, ¿en qué margen tienen previsto justamente establecer nuevas formas de declaración? ¿Cuándo puede estar pronto esto que usted me está diciendo? Nosotros tenemos un programa de implementación que abarca la primera mitad del quinquenio. Obviamente va a ser gradual, pero la idea es que estos procesos estén montados en la primera mitad. O sea, sobre fines del 27 tengamos ya todos los procesos nuevos completos, ¿sí?
pero van a ir saliendo novedades en el correr de esta primera mitad. Bien. González, quiere ir a otros temas. El gobierno ha dicho y le ha repetido al ministro de Economía que la situación fiscal del Uruguay es delicada. ¿Cuánto condiciona de algún modo esto o presiona a la DGI? Lo sabemos desde antes de asumir. O sea, desde que empezamos la gestión ya eso era un dato del problema y tenemos bien claro que la mejora de la eficiencia recaudatoria, o sea, obtener recursos derivados de disminuciones de la evasión, esencialmente, va a ser una fuente muy significativa de los ingresos. Nos lo tomamos con mucha seriedad. ¿A usted? ¿Perdón? ¿Le pusieron una meta? Todavía no, estamos trabajando en eso, sí, pero la idea es hacer un aporte muy significativo por esa vía, o sea, por reducciones de la evasión en los principales impuestos. En todo caso, la referencia para nosotros es llegar por lo menos a los niveles más bajos de evasión que se han medido en la historia del Uruguay. ¿Cuáles serían? Porque hoy, por ejemplo, los niveles de evaluación de evasión, por ejemplo, en IVA están en el entorno del 20%, de IRA en el entorno del 40%. Un poco más del 40%, sí. Un poco más. ¿Cuál sería la base, el mínimo? ¿Usted pretende llegar hasta dónde? El piso es llegar a un 15 en IVA, a un 35, 30 y poco, 33 capaz en IRAE, pero eso es como el mínimo que pretendemos alcanzar. O sea, tampoco es tanto, porque si estamos en el entorno del 20 en el IVA, llegar a 15. Es más o menos como un 20%, 20-25% de disminución. ¿Y cómo se va a atacar ese núcleo? Porque se supone que si la evaluación es de un 20% de evasión de IVA, es como que el núcleo duro, digamos, de evasión. ¿Cómo piensa llegar a ese núcleo duro de evasión? La idea es trabajar multidimensionalmente porque la evasión no lo explica un solo factor. No es que haya un evasor al que tengamos que ir, ¿no? Hay grandes evasores. Hay incumplimientos, en algunos casos más o menos generalizados, por todos estos factores que mencionaba recién, que también inciden en la masa de lo que no se recauda, o sea, en la diferencia entre el potencial recaudatorio y lo que efectivamente se recauda, ¿no? Entonces, el trabajo es, como mencioné al principio, en varias dimensiones, ¿no? O sea, hay líneas de trabajo para combatir la evasión que se vincula más al delito tributario, a la defraudación, ¿no? Donde en general las consecuencias son mayores, no solamente por las sanciones, a veces hay denuncias penales, etc. Y hay líneas de trabajo asociadas a otros problemas de incumplimiento más corrientes, ¿no? Que tienen que ver con el olvido, con la insolvencia en los pagos. En todas esas cosas tenemos que trabajar. O sea, no es que tengamos un segmento o una causal que explique qué es lo que tenemos que hacer. No es que vaya a potenciar, por ejemplo, el departamento de fiscalización solamente. No, lo que queremos hacer con fiscalización sí es utilizarlo. La fiscalización tiene una particularidad y es que, como es en terreno, primero es lo más caro de hacer, segundo es nuestra mejor oportunidad para obtener información, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar. ¿Cuándo necesitamos la fiscalización? Cuando nada diferente y más barato haya funcionado antes, ¿no? Es decir, si nos comunicamos con el contribuyente y con eso logramos... Tienen pruebas antes de otras etapas. Claro, si nosotros logramos resolver los problemas con una comunicación con el contribuyente, no tenemos por qué recurrir a una fiscalización, ¿no? Ahora, si no conocemos bien la situación tributaria, necesitamos investigar o necesitamos conseguir pruebas para poder determinar una situación, ahí sí utilizamos fiscalizaciones, ¿no? Hay algo que no entiendo, González. Ustedes, el mecanismo es lograr detectar posibles incumplidores o acuden a la fiscalización una vez que está consumado el incumplimiento para que, bueno, se regularice o no lo haga más. Eso es una buena pregunta, porque parte del foco de lo que queremos cambiar es justamente prevenir el incumplimiento, más que esperar a que el contribuyente incumpla para después sancionarlo, ¿no? Eso tiene que ver también con cómo se han movido las administraciones tributarias en las últimas décadas, ¿no? Con poca información, a veces no queda otra que esperar a que el contribuyente declare
ver si incumple y luego corregir, ¿no? Con la información que tenemos hoy disponible, podemos adelantarnos a eso y decir, bueno, en realidad acá hay más posibilidades de que se produzca un incumplimiento, claro. Entonces primero avisamos, si el aviso no funciona, entonces vamos por otro camino donde, bueno, tenemos que investigar más y ayudar a que el contribuyente cumpla. O sea, que el inspector de la DGI deje de ser un cuco, digamos, como pasaba antes, que en el interior se corría la voz de que llegaba la DGI y cerraban los comercios para que no lo inspeccionaran. La idea no es que la DGI sea una institución temida, pero sí una institución respetada, ¿no? Lo que la DGI hace es un servicio a los contribuyentes, ¿no? Ahora, claro, nosotros tenemos como propósito cuidar que las obligaciones tributarias se cumplan. Por lo tanto, el mensaje que damos es, si las obligaciones no se cumplen, nosotros tenemos que perseguir los incumplimientos y hacerlos notar, hacerlos ver y sancionarlos. Pero es importante en eso el aviso oportuno. O sea, no esperar a que los contribuyentes incumplan para recién sancionarlos. Claro, porque la gente se puede quedar con la imagen, uy, O'Donnell tiene la frazada corta, necesita exprimir todo lo que pueda, vienen necesita... a por nosotros. Ese es un buen punto también, porque hay distintas maneras de obtener recaudación a través de la administración tributaria, ¿no? Sí. Hay formas como más cortoplacistas, si se quieren, y hay formas que son más de largo plazo o que generan efectos más sostenidos. Queremos ir por esta segunda, que es, bueno, tratar de generar cambios en la conducta que eleven el estándar de cumplimiento general de las personas. Bien. Para que las personas entiendan, ¿sí?, que la importancia de pagar impuestos, ¿sí?, la importancia de que la administración tributaria tenga información para resolver los problemas de incumplimiento. No todas las personas, no todas las empresas tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades para evadir, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con corregir esas brechas, ¿sí? Y eso lo que genera son, o la expectativa es que eso genere cambios sostenidos. Bien, en este marco, director, yo me imagino tal vez algún televidente que esté mirando y esté viendo al director de la DGI haciendo estos anuncios y que capaz que es una persona que se rebuscó, que después de la pandemia buscó algunas alternativas y, por ejemplo, se dedica a vender determinados elementos que hace con sus manos en las redes sociales. ¿Ah? Y cada vez más vemos ventas a través de las redes sociales, que no está regulado, no pagan un peso. La DGI, ¿va a ir por ellos? A ver, esto es el problema de la economía informal, solo que ahora está en un ámbito digital, como está ocurriendo con la mayoría de las transacciones económicas que cada vez se trasladan más al entorno digital. Más allá de lo que típicamente llamamos economía digital, las transacciones en general del sistema económico están ocurriendo en entornos digitales, ¿sí? Inclusive la economía informal, sí, ¿no? Lo importante en eso es poder discriminar dentro de la informalidad qué parte de esas actividades tiene relevancia desde el punto de vista de una aplicación correcta del sistema tributario, ¿no? Hay una parte de la informalidad donde el problema es multidimensional en el sentido de que a veces hay hasta temas de supervivencia, como tú bien mencionabas. Pero hay otra parte de la informalidad que no tiene esas características, ¿no? Sino que en realidad son niveles de evasión altos, con operaciones voluminosas, ¿sí? Entonces nuestro desafío ahí es poder discriminar ese tipo de situaciones. Y van a ir por el grande, no por el chico. Esa es la pretensión, sí. Sí, porque... porque primero que los más pequeños, ¿sí?, si lográramos formalizarlos, que es importante hacerlo también, es importante hacerlo, lo que obtienen por sobre todo es más beneficios que pago de tributos. Es decir, en general, por ejemplo, un monotributista social obtiene más beneficios que lo que paga. El neto entre lo que paga de tributos y lo que obtiene de beneficios es positivo para él, ¿no? Es importante por un tema de inclusión social, por un tema de inclusión ciudadana, ¿sí? Es algo que trasciende al objetivo de administrar correctamente los tributos. No sé si siguen el razonamiento. Sí, claro que sí. Entonces, ahí ese abordaje sobre la informalidad
es un problema en el que la DGI participa, pero no es el único actor desde el punto de vista institucional. Hay muchos actores que juegan. ¿Y la DGI tiene...? En el otro sí, ¿no? Eso, al otro... En el otro sí, ahí tenemos un papel más relevante porque son otros los problemas. ¿Y tienen ustedes una estimación de cuánta guita, cuánta plata la DGI podría estar recaudando si van con los peces gordos que están en las redes sociales y no aportan? Sí, tenemos estimaciones, sí, pero no es algo que hasta ahora hayamos tenido como parte de nuestra política comunicacional explicitar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Podría cambiar, pero creo que necesitamos avanzar más en cómo queremos que sea esa estrategia, ¿sí? Y ver si en realidad incluimos dentro de esa estrategia una comunicación sobre los niveles de evasión que tenemos. Porque en definitiva lo que me estás preguntando es niveles de evasión por segmento o por sector, ¿no? Y hasta ahora no es algo que hayamos incluido en nuestras comunicaciones. No lo descarto, pero eso tiene que tener un sentido, un propósito específico. No va a decir cuánto podría ser en dinero, pero qué porcentaje les gustaría a ustedes captar de algún modo para que se regularicen. De ese 100% en que entienden que estarían en el universo de emprendimientos, empresas de mediano y gran porte que es a través de las redes, ¿qué porcentaje les gustaría poder captar o pretenden captar para que se regularicen? Yendo en particular a grandes evasores, todos los que podamos. O sea, no hay límite en eso. Pero no se pusieron de algún modo una meta. No, de momento los objetivos que estamos manejando son más a nivel del cumplimiento tributario global, ¿no? De todo el sistema tributario, no específico de un segmento. Bien. ¿Sí? ¿Y cuándo estiman van a poder empezar a hacer, no sé qué tipo de fiscalización o cuándo le van a hincar el diente a ese tema? A los peces gordos que están en las redes. Este mismo año. ¿Ya este mismo año? Sí. Porque si bien hay cambios en los procesos que para poder trabajar a mayor escala son necesarios de implementar, y eso nos va a tomar los primeros 2 años del periodo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho más en caracterizar los problemas, medir el tamaño de cada uno de estos problemas, ¿no? Tener como más fina la puntería. Hay acciones focalizadas en segmentos y en temas como, por ejemplo, economía digital, donde sabemos que hay preocupaciones bien marcadas y niveles de evasión importantes, donde la idea es trabajar en acciones concretas e ir evaluando los resultados ya mismo. Bien, director, el gobierno está decidido a incorporar en el presupuesto, por lo menos eso fue lo que trascendió, el impuesto a las multinacionales. ¿La DGI qué tiene para hacer ahí? ¿Cómo va a trabajar la DGI con ese futuro impuesto que se va a establecer a las multinacionales? No es un nuevo impuesto en sentido estricto, sino que lo que es una adecuación de la adopción de un estándar internacional que implica un impuesto mínimo global a las empresas, ¿no? Y eso supone que empresas que de pronto tienen radicación en zonas libres de impuestos, como las zonas francas, ¿sí? Tengan que pagar impuestos por sus filiales, las multinacionales, en virtud de este impuesto mínimo global, ¿no? Pero en realidad es una adecuación a un estándar internacional, ¿no? Por lo tanto, en realidad es como cualquier cambio de norma tributaria, que algo a lo que la DGI está completamente acostumbrada. O sea, el sistema tributario es un sistema vivo que está cambiando todo el tiempo. Director, ya hay que cerrar, pero brevemente quería consultarle si van a avanzar con el tema de la idea del IVA personalizado. Es un tema de política tributaria, ¿no? Quiero decir, en la medida que se defina, nos va a venir una consigna de implementación. Usted acatará, pero no sabe si ya están trabajando en eso. ¿Ya están trabajando en eso o no sabe? Ha habido algunas consultas, algunos intercambios, sí,
pero no es algo que esté muy intenso en este momento. Bien. Técnicamente y... Pero no de ahora, ¿eh? O sea, es una alternativa de política tributaria que ha estado sobrevolando hace años. Y director, y si está la decisión tomada técnicamente desde el punto de vista de información, de sistemas, la DGI está, le dicen vamos ya, usted prende una llavecita y lo puede hacer. Sí. No tiene que adecuar nada. No, Si O'Donnell dice Tiene vamos sus con... complejidades. Tenemos que adecuar, sí, pero tenemos sistemas preparados como para eso. No es algo... todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, Perfecto. me parece que es mucho más desafiante que encarar el IVA personalizado, que es algo que podemos hacerlo. Bien. Y 30 segundos finales, porque yo le di una nota que usted le dio a Búsqueda. No está del todo conforme, no le gusta mucho el tema de las campañas Sí. y las promos de reducción de IVA. Todavía no conversé con los shopping, pero sí. ¿Lo llamaron? ¿Lo No. llamaron de los shopping? ¿Por qué no le gusta? Si en definitiva es un día, 2 días, 3 días que la gente dice, bueno, me ahorro 22%. ¿Por qué no le gusta? Mire que me quedan 30 segundos. Sí, porque no te están descontando el IVA. Lo que están es haciendo un descuento comercial y le están llamando de esa manera, pero el IVA lo están pagando, lo bien que hacen, ¿no? La única forma de devolver IVA o de descontar IVA es a través de una disposición legal, ¿no? Entonces, mi interpretación y de mucha gente en DGI y en el ámbito tributario es eso transmite un mensaje negativo respecto de pagar impuestos, ¿no? La demonización del IVA, digamos. Sí, y creo que eso no le hace bien a la sociedad. Una sociedad integrada necesita entender a la corta o a la larga que más allá de que no nos guste pagar impuestos, eso es necesario para vivir en sociedad. Entonces va por ahí la conversación y a mí me encanta que se haya generado cierta conversación con eso. Otro nombre tendrían que poner. Y es una estrategia comercial y me imagino que debe funcionar, por algo lo hacen, ¿no? Pero ojalá nos podamos poner de acuerdo en otras condiciones. En otras promos. Muy bien, Gustavo González, director de DGI, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.